de uso. Entonces, teniendo ya esa información, ¿cuánta gente yo voy a abastecer dentro de 15 años, 20 años o 15 o 25 años? Yo calculo qué cantidad de agua necesito para poder abastecer a esa población futura. No puedo hacer un diseño para hoy, con la gente de hoy, y abastecer a la de hoy, porque sé de que la población va a aumentar. Y si diseño para hoy, para la gente que hay hoy, de hecho, ya para el siguiente y el siguiente año, ya no va a alcanzar el agua. Entonces, la idea es de que nosotros tengamos información de una cantidad de gente inicial, luego una cantidad de gente actual y una cantidad de gente a la cual voy a dar servicio en la proyección de la vida útil de nuestro proyecto. ¿Me doy a entender? Sí, ingeniero. Entonces, debido a eso, yo tengo que tener una forma de calcular esa población. Entonces, vamos a hacer un proyecto en el cual tengamos la siguiente información. Yo creo que aquí tengo uno. Vamos a ver. Sí. Aquí está el ejemplo. Dice, se va a construir un proyecto para una comunidad que en la actualidad tiene, aquí estamos con un poco de equivocación, porque voy a hacer la modificación aquí antes, porque es importante, más que todo por la actualización de la información. En 2013 habían 1,500 habitantes. Entonces, mi proyecto lo voy a diseñar para que tenga una durabilidad de 20 años. O sea, ¿qué población voy a abastecer dentro de 20 años? Para ese caso, el 2041. Bien, entonces, primero voy a calcular la tasa de incremento. ¿Qué información tengo para eso? Tengo la población para el 2013, que es de 1,500 habitantes, y tengo la población de hoy, 1,862 habitantes. Puedo aplicar entonces el modelo. Por favor, miran la presentación. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto. 0,27 menos 1 es igual a 0,027. Este es mi valor de la tasa de crecimiento. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, así da. Ingeniero. Muy bien. Ahora, ya con ese valor, yo me voy a proyectar a 20 años para ver qué población tengo que abastecer dentro de 20 años. Y entonces, aplico ya el modelo que tengo abajo, que no es más que una transposición de términos, en donde población final, que es la que yo voy a abastecer, es igual a la población inicial multiplicado por la tasa de incremento más 1 elevado al número de años que voy a proyectar la población. Entonces, dándole valores a los términos, tenemos que población final va a ser
igual a la población inicial. Para este caso, ya la población inicial es la que hoy estoy teniendo. Entonces, pongo población inicial, 1862, multiplicado por la tasa que es 0.027 más 1 elevado a la n. ¿Qué me da esto? Inge, ahí la N sería 20, ¿verdad? Exactamente, 20 años. Y esto me da como resultado que yo tengo que atender una población de 3,197 habitantes. ¿Estamos bien? ¿Cuántos habitantes mencionó, ingeniero? Disculpe. 3,172. No. No, 3,197. A mí me da otro resultado, ingeniero. Me da 3,172. 73 aproximadamente. Revisemos nuevamente. A mí Voy a sí me da ponerlo. los 3,197, ingeniero. 3,000. 197. Sí, ajá, eso es lo que nos da. Revisen por favor su cálculo. Los que no les dio eso. El valor que tomó para el TI, ¿cuál es, ingeniero? Disculpe, tal vez ahí me varía un poco. Valor de TI es 0.027. Ujú. Sí, lo estoy revisando desde dos parámetros, si estamos bien. Uno, 0.027. Tres. Sí, correcto. Lo que pasa es que a mí me da eso cuando utilizo un TI con 5 decimales. Cuando utilizo con 0.027, sí me da Fíjate que 3,170. yo estoy utilizando aquí todos los decimales. Estoy utilizando casi 6 decimales. Y me da lo mismo. Ya lo probé 2 veces y me da lo mismo. Incluso probé poniendo como población inicial anterior la tasa interna de incremento y 28 años. Y me da lo mismo. Ingeniero, utilizando los 3 decimales es que da 3,173. Ajá. Ingeniero, o sea que acá es más recomendable utilizar todos los decimales que nos da la calculadora para que... Sí, les digo algo. En términos generales y aritméticos, 2 decimales
es suficiente. La ventaja que tenemos cuando tenemos una calculadora con lo cual podemos manejar los decimales es de que automáticamente nos calcula siempre con 2 decimales. Y no creo pues de que vaya a ser una variación extrema cuando eso ocurre. Entonces, si ustedes tienen cuando ustedes le eliminan automáticamente los decimales así con el borrador, ahí se pierden todos los decimales anteriores. Pero si los mantienen en la memoria, esa cantidad de decimales no es problema. Lo mismo les va a dar en la computadora. Entonces, se puede trabajar de manera así el proceso adecuado, ¿no? Primero, teniendo una población anterior de un censo que se elaboró hace tantos años contra la población actual, yo determino la tasa de incremento. De ahí, con mi población, la que voy a definir, para la que yo voy a proyectar, solo aplico el modelo, hemos hecho el valor de la tasa de crecimiento y me proyecto a 20 años. Ese es el procedimiento. Pues son 3,197 habitantes. De algo ténganlo por seguro. 3,197 y 3,162, por decirlo así, una diferencia de 30 personas, que representan prácticamente 3,000 litros, o sea, 3 metros cúbicos. A veces esto pues incide de alguna manera, pero en términos de cálculo así general y de evaluación, cualquier valor que esté cercano a esto, al resultado que les dé 3,193, 3,165, sé de que hubo un error de cálculo, no de que no sepan aplicar el modelo, sino que es un error de cálculo. Lo que sí es cierto es de que si ustedes llevan el proceso adecuado, y esto es bueno mencionárselos de momento, es de que yo evalúo el desarrollo de un problema primero en el proceso metodológico que haya seguido y luego en la aplicación, mejor dicho, en la asignación de valores a cada uno de sus procesos. O sea, si el proceso está bien y el resultado está mal, por lo menos se está ganando el 50%. Ténganlo por seguro. Ahora, si todo va mal desde el principio, de hecho, ¿cuánto les puedo poner? Ahí sí que solo por lástima pongo punteo, ¿eh? Pero deben de tener ustedes conciencia que lo interesante en todo proceso desde el principio es qué modelo o qué forma, de qué forma utilicé el modelo. Entonces, antes de seguir, comentemos esta situación. Solamente con 2 platiqué. Uno que le sacó un valor y otro que le salió otro valor. Entonces, son 30 y tantos ustedes, ¿verdad? Y ninguno ha dicho nada. ¿Todos sí entendieron? Sí, Inge. Por mi parte, sí, ingeniero. Por supuesto, ingeniero. ingeniero, estamos bien claros ahí. Vaya, perfecto. Entonces estamos bien con el tema ya hasta ahí. Entonces, redondeemos todo a 3,197 habitantes. Así vamos bien la secuencia. Bien. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay diferentes dotaciones que se van a hacer, o mejor dicho, que se tienen recomendadas. Ya hablamos del llenacántaros, ya hablamos de la domiciliar, ya hablamos de la rural, luego de la domiciliar y luego de la residencial.
dependiendo del tipo de población que estamos atendiendo, cuando digo tipo de población, no me estoy refiriendo al menosprecio o discriminación de determinados grupos sociales. No, no, no. Me refiero a la actitud que vamos a asumir para decidir cuánto le voy a asignar a determinadas personas. Entonces, en ese sentido, por eso es que está clasificada la dotación, para que nosotros tengamos alternativa de poder diseñar. Y de ahí la conclusión que les he mencionado, que normalmente los diseños actuales, desde domiciliar y residencial, el mínimo que se está asignando son 100 litros por persona por día. Y de ahí los anteriores de 100 hasta 50 litros por persona por día. Esta clasificación puede tener también relación en cuanto a la disponibilidad de agua. Y segundo, el tipo de vivienda que podamos tener. Dentro de lo que ustedes me informaron, hay quienes solamente dicen teníamos un chorro. Hay quienes tienen 2 chorros, hay quienes tienen 3 chorros. Por ejemplo, aquí en la casa, como les mencioné, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chorros. Es decir, yo por cualquier lado puedo agarrar agua. Pero a pesar de que la vivienda es relativamente pequeña, tiene 6 chorros. ¿A qué obedece esto? Porque la vivienda está compartida en espacios y cada espacio pues tiene sus servicios, etc. Entonces, la dotación se ha generalizado a 100 litros por persona por día. Si yo les planteo un problema, por ejemplo, y les digo, se va a hacer un diseño de carácter rural, entonces ustedes ya piensan, sí, un chorrito nomás dentro del terreno. Mañana en la práctica vamos a ver el tema de sistemas de captación de agua de lluvia. Para aquellos que no tengan agua potable, tengan una alternativa. Es que alguien me informa de que ¿cómo va a diseñar chorros si donde yo vivo ni siquiera el agua llega? Pero ahorita estamos diseñando. Estamos diseñando y entonces en ese sentido de diseño, ustedes pueden ser, por decir así, tal vez les menciono esto como una acción importante. Cuando uno sale de la escuela, debe tener un pensamiento como sujeto o agente de cambio. Agente de cambio. Ese era el título que nos daban en algún momento. Un agente de extensión o un agrónomo de extensión agrícola es un agente de cambio. ¿En qué sentido? Aquí nos habla alguien de que en donde vive él, ni siquiera agua hay en la aldea. Pero ahora ya sé diseñarlo. Ya sé diseñarlo. Ya en la escuela vi cómo se diseña y vamos a hacer ese diseño. Se va a buscar una fuente de agua disponible allá y la encuentran y la calculan, miran cuánto tiene, luego miran qué distancia hay para la aldea, cuántos hay y diseñan su sistema. Se vuelven los futuros alcaldes del lugar. Tenemos la historia del presidente salvadoreño, que lo mandaron de alcalde a una comunidad y por fregarlo lo mandaron a un lugar bastante difícil. Sin embargo, el tipo con deseos de hacer algo por la comunidad como un agente de cambio, logró el progreso de esa comunidad y ahora es presidente de El Salvador. Vean qué cosa. Entonces, uno llega a ser sujeto de cambio, agente de cambio en los lugares a donde uno va a trabajar. Y entonces aquí tenemos pues a este muchacho que no hay ni siquiera chorro de agua hay. Entonces,
puede ir a diseñar un sistema ahí a su comunidad. El año entrante que te toque trabajar por allá, que sea, si estamos todavía trabajando así a distancia, diseñar el proyecto. Si puedes antes, diseñarlo. Yo creo que este curso de hoy, de este cuatrimestre, ya les da todos los elementos de juicio para poder ustedes diseñar un sistema de agua potable, por lo menos. Todavía no de riego, porque eso es el siguiente curso. Pero nos está sirviendo. Bien, entonces prácticamente aquí es el chivo de todo el diseño. Entonces contamos con una cantidad de 3,197 habitantes. Y tomamos la decisión, así, de asignarle 75 litros por persona por día. Vamos a ponerle 75 litros por persona por día. Supóngase que la fuente no es muy buena fuente, pero sí nos puede dar para esa capacidad. Entonces, vamos a asignarle arbitrariamente en este momento 75 litros por persona por día. Desde el punto de vista de la OMS, el mínimo es 50 y el máximo es 100. Pongámoslo 75 en promedio. Entonces, 75 litros por persona por día. Entonces, ¿cuál será la demanda del día? Sería 3,197 por 75. Y nos da una demanda por día de 239,751 litros. Ese es el consumo en cada 24 horas. ¿Les da lo mismo? Por favor, cuando hayan calculado, pongan su manita ahí así me entero. ¿Correcto? Solo lo que hice solamente fue multiplicar el número de personas por 75 litros por día. Muy bien, muchachos. Yo creo que ya todos están respondiendo. Sigamos la secuencia. Ahora voy a calcular, de acuerdo a ese volumen que necesito, cuántos litros por segundo necesito. Por lo tanto, divido esa cantidad dentro del número de segundos por día. Es que ese va a ser mi caudal. Un minuto, una hora tiene 3,600 segundos y un día multiplicamos por 24 y nos da 86,400 segundos. O sea, ahora voy a dividir mi volumen dentro de los 86,400. Y el caudal que necesito es igual a 2,77 litros por segundo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Siempre pongan su manita, así yo me entero. Perfecto. O sea que la fuente, perfecto muchachos, que bueno, hay algunos que todavía no han puesto su manita, que no han entendido. Fabiana, Rudy. Muy bien. Entonces tenemos un caudal de 2,77 litros. Supongamos que hayamos aforado el caudal y nos dio unos 4 o 5 litros por segundo. Tenemos suficiente agua, a pesar de que el caudal es pequeño, tenemos 2,77 litros por segundo que necesitamos. Bien, ahora a este caudal que calculamos le llamamos caudal de diseño o caudal de abastecimiento. Porque se nos va a mantener, nos va a abastecer del caudal necesario.
2.77 litros por segundo. Muy bien. Ahora, hay un problema que se gesta todos los días, todos los días. Y es lo que se llama períodos críticos dentro del día. Y los períodos críticos dentro del día son el periodo de desayuno, periodo de almuerzo y periodo de cena. Se consideran como críticos dentro del día porque es cuando ocurre la mayor demanda de caudal. Y entonces se requiere de que nuestro diseño incluya la posibilidad de que nuestro sistema abastezca esos 3 periodos críticos. Por lo tanto, del volumen total del día, yo voy a abastecer cada uno de esos periodos con 1/3 del volumen total del día. El volumen total del día, como lo calculamos, fue de 239,751 litros. ¿Sí? A eso saquémosle la tercera parte. Y nos da que la tercera parte del volumen total va a ser de 79,917 litros. ¿Sí, José? ¿Estamos bien? ¿Qué serían esos 79,000 litros, Inge? La tercera parte del volumen total del día. Sí, pero ¿a qué es que se saca la tercera parte, Inge? Porque esto nos va a servir para cubrir cada uno de los periodos críticos del día. Ya les expliqué que el periodo crítico es cuando toda la familia está presente. No se bañan, otros lavan, otros comen, otros hacen todo y están demandando el mayor caudal. Entonces, para evitar de que la tubería se quede, por decirlo así, sin agua, se calcula este volumen que debe estar guardado en algún lugar para cada periodo crítico. ¿Cuánto le da? Ya me quedó claro, Inge, gracias. Muy bien, 79,917. Es la tercera parte del volumen total que calculamos al principio. El volumen total no son 239,775. Correcto. Sacarle la tercera parte y te da... Me da 79,925. No 17. Bueno, 239,751.25 dentro de 3, 79,917.28. Verifica tu cálculo. Bien, entonces ahora aquí viene un asunto. ¿En dónde voy a guardar esta agua? Entonces necesito un tanque, un depósito en donde guardar este caudal, este volumen, mejor dicho, para poderlo entregar en la mañana, a mediodía y en la tarde. Entonces necesito construir un depósito, un tanque para guardar agua.
Entonces, tengo que calcular las dimensiones que este tanque va a tener. Y entonces, las dimensiones del tanque van a estar basadas en principio por una profundidad que le voy a dar al tanque. Esa profundidad tiene relación con la altura promedio en caso de Guatemala, la altura promedio de un individuo. La altura promedio de un guatemalteco, según las estadísticas y los controles que se han establecido, es 1.60 metros. Entonces, se recomienda de que el tanque que se construya no sea mayor de 1.50, quedándonos 10 centímetros todavía para donde el individuo que va a entrar el tanque a darle mantenimiento, a limpiar el tanque, a hacer lo que tenga que hacer dentro del tanque, no se nos vaya a ahogar. Si alguien cae dentro del tanque, no se nos vaya a ahogar, que sea fácil sacarlo. Entonces, por eso se recomienda que el tanque tenga una profundidad de 1.50 metros. ¿Alguna pregunta? Bien, ninguna pregunta. Ahora, el volumen que yo tengo, que equivale a la tercera parte, lo tengo que convertir a metros cúbicos. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos representan 79,917? $79.917 metros cúbicos. 79,917 metros cúbicos. Inge, ¿será que Bien. puedes repetir eso, por favor? ¿Cómo lo pasó metros cúbicos? ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? Mm, 1000 litros. Ajá. Entonces lo que hice fue que la cantidad de litros que tengo lo dividí dentro de 1000 y me dio 79,917 metros cúbicos. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Podemos redondearlo a 80, sí. No es problema. No es problema. Incluso ténganlo por seguro que en el momento en que uno construye un tanque de almacenamiento, yo les dije a ustedes de que la persona mide 1.60 en promedio. Y entonces la profundidad que le voy a dar es 1.50. Esa es la profundidad efectiva. Profundidad efectiva. Pero con fines de construcción siempre le doy un margen mínimo de 50 centímetros. ¿Por qué 50 centímetros? Para que si ocurren dos cosas. La primera es de que la persona que va a limpiar el tanque tenga oportunidad de respirar. Puede ser que se resbale, que se caiga dentro del tanque y pueda salir y pueda pararse y puede respirar. Pero también cuando el tanque se está llenando, empieza a empujar el aire hacia arriba. Y ese espacio, a fin de evitar de que reviente la losa, se le da ese espacio libre para cualquier situación que se dé.
Entonces, ya la profundidad efectiva, 1,50, la profundidad real, 2 metros, punto. Ahora, ¿qué tamaño va a tener el área que va a ocupar? Sabemos de que un diseño cúbico tiene alto, largo y ancho, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Correcto. Sí, Inge. Entonces, si tenemos una profundidad de 1,50, ¿cuál sería el área que ocupa? Pues divido el volumen dentro de la altura y me da el área. Entonces, el área que tengo es de 53,28 metros cuadrados. Y si a este tanque le saco la raíz cuadrada, calculo cuánto va a tener por lado. Y en este caso me da 7,29 por 7,29. Como dijo el compañero ahí, ¿puedo redondear? Sí. Hagámoslo de 8 por 8 y por 1,50 de alto. O hagámoslo de 7 por 8 y 1,50 de alto. ¿Estamos bien? Perfecto, muchachos. Ya hay varios que se han reportado que está bien con el diseño del tanque. Inge, Sí, Sergio. Sí, ¿quién habló? José. sí, Inge. ¿Será que puedes Decime. repetir? Es que viera que se fue la luz y aquí ando buscando señal, pero no lo logré escuchar. Lo del No, si diseño se del fue, tanque. ¿cómo va a ser eso de que se fue la luz y anda buscando señales? Si se Sí, fue la luz, si se fue la luz, anda a buscar la luz para traerla. lo que pasa es que cuando se va la luz acá, se va la señal, Inge. Cerrar la puerta para que no se salga. Bueno, vamos a repetirlo, ¿ves? El tanque, para almacenar la tercera parte del caudal, del volumen, correcto. Bien, entonces, para poder almacenar la tercera parte del volumen, debe tener esa capacidad. Primero, 1,50 de profundidad, y luego, ¿cómo obtenemos el área? Pues sabemos de que un cubo tiene 3 dimensiones. Por eso se llama cúbico. Ancho, largo y alto. Ya tenemos el alto. Calculemos los otros dos. Entonces, fácil, divido todo el volumen dentro de 1,50 y me da el área que va a ocupar el tanque. Le saco raíz cuadrada y ya tengo cada lado. Para este caso tenemos 1,50 de profundidad y 7,20 por lado. 7,29, perdón. Hoy sí, José. Inge, gracias. Perfecto, José. Entonces continuamos. Ahora resulta de que no le puedo distribuir a la gente el agua, porque recordemos que estamos acumulando en el tanque la tercera parte y tenemos que descargársela a la gente en un periodo corto. Entonces tenemos que calcular lo que se llama el caudal crítico. Y el caudal crítico es igual a 3 veces el caudal de diseño. ¿Cuál es nuestro caudal de diseño?
2.7. 2.77. Y el caudal crítico va a ser 3 veces eso. Por lo tanto, tenemos que el caudal crítico es de 8.31 litros por segundo. Y ya está el diseño. Bien, Jordi. Es un proceso bastante sencillo. Bien, Brandon. Jonathan, Chip, Rudy, Steven, Jonathan, Sergio, Tyran, Fester, Barrios, Luis Miguel, Anderson. Perfecto, muchachos. Entonces yo creo pues de que esto es solo la parte puramente del diseño de abastecimiento del agua. Aquí nos falta todo el diseño hidrostático y el diseño hidrodinámico, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Alguna pregunta para poder pasar al otro motivo de cálculo? Algo que haya quedado en el aire. A ver, García Casia, Juan Junior. Ingeniero, ¿para qué servía el caudal crítico? Disculpe. Bien, el caudal crítico sirve para abastecer cada uno de los periodos críticos de la comunidad. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los periodos críticos de la comunidad? Es el desayuno, almuerzo y cena, Ajá, ¿por qué son periodos críticos? porque hay un mayor consumo de agua en esos tiempos. Exactamente, bien. Ahora ya sabemos esto, ahora solamente una observación que es importante. Resulta de que al agua, para poderla entregar en calidad de agua potable, se requiere, como vimos en el tema pasado, en práctica, se requiere de 3 procesos. Uno, la potabilización física para eliminar impurezas que vienen en suspensión, su color, su olor, partículas de materia orgánica, excrementos, qué sé yo, que arrastra tal vez la fuente de agua. Luego viene el proceso de potabilización química, en donde se eliminan todas aquellas sustancias químicas que se han agregado durante el camino o durante su abastecimiento en el área, y se eliminan aquellos que puedan ser de origen cáncer, que puedan causar problemas cancerígenos. Y por último, la potabilización microbiológica, la eliminación de virus y microorganismos patógenos. Entonces, muchas veces las municipalidades se quejan de que no tienen dinero para hacerlo, que solo van a hacer un tanque de abastecimiento y de ahí se va el agua directamente a la comunidad. ¿Cuánto le dan de medidas? A saber. Lo que sí es cierto es de que algunos de ustedes mencionaron de que durante la época de lluvia en Guatemala, el abastecimiento de agua es casi puro lodo. ¿Por qué? Porque no se han preocupado por la potabilidad, de que es muy caro, de que aquí, que allá. Entonces, se ha recomendado de que el tanque de almacenamiento pueda convertirse también en tanque de potabilización. Y ahí mismo se hacen los 3 espacios para que ocurra lo que debe de ocurrir: la limpieza y potabilización del agua. Y de ahí está disponible el agua para ser enviada hacia los usuarios. Es importante eso. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Pues ingeniero, yo tenía pregunta, pero en los otros cálculos, cuando calculábamos cuánto de tubo podemos poner a cierta distancia. Ajá. Entonces, esto ya viene en el otro tema, ¿correcto? Gracias, Andy. Estábamos en esto. Y ese es el segundo tema que quiero abordar. Tenemos todavía media hora, no, un poquito más de media hora. Hablemos del tema de diseño hidrostático. Veamos qué preguntas tienen. Ingeniero, yo personalmente en todo el procedimiento no me quedó demasiado claro. El procedimiento de hidrostático. Sí, así es. Perfecto. Vamos entonces a hacer un repaso así, bien a la ligera. Se supone que ya lo vieron, hoy solo lo vamos a refrescar. A ver, José. Ingeniero, yo nada más con una consulta sobre lo de los temas de hidrostáticos. Ya no envió las diapositivas, solo nos envió el primer tema que vimos. Ah, bueno, yo creo que sí lo envié. Voy a verificarlo, si no se los envío de todos modos ya hoy en cuanto terminemos, ¿eh? Está bien, Inge, gracias. Bien, entonces el tema es el siguiente. Los fabricantes de tubería producen diferentes diámetros para la conducción del agua, pero también producen diferentes resistencias a la presión, tanto hidrostática como hidrodinámica. La fabricación de tubería normalmente se hacen dos pruebas, lo que le llaman prueba de presión de trabajo. La prueba de presión de trabajo es la que nos va a ayudar a saber cuánto puede resistir un tubo que está cargado de agua con cierta presión. La presión debido pues a la diferencia de altura entre un punto y otro. De ahí que las empresas produzcan tubería de media pulgada, de 3/4, de 1 pulgada, de pulgada y cuarto, pulgada y media, de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas y de ahí se van hasta 12 pulgadas como tubería comercial. Pero también de cada uno de esos diámetros se producen de diferentes resistencias. Resistencias de 315 libras, 250 libras, 160 libras, 125 libras y 100 libras. Todo lo que es en tubería blanca, o sea, tubería para agua potable, le llaman ellos, pero también se usa como tubería para riego. Entonces, ¿por qué producen ellos tuberías de diferentes resistencias y de diferentes diámetros? Son elementos de estandarización a nivel internacional. Ellos pueden producir de cualquier tubería al gusto del cliente. Pero lo que hay disponible en el mercado para que la gente solo pida y compre su producto es lo que ya les mencioné y está en las hojas que yo les mandé. Bien, entonces, el tema es de que la razón por la cual se hacen tuberías de diferente resistencia es porque hay sistemas que no llevan mucha presión, que no tienen mucha presión. Pero como también hay sistemas que tienen mucha presión, entonces no se sabe de qué presión la gente va a utilizar. Entonces se buscan presiones alternas que puedan sustituir en cualquier momento, poner un solo tubo de una presión, sino que se pueden poner tuberías de diferente presión. De ahí viene pues el cálculo hidrostático que el técnico tiene que realizar.
Fácil es decir, bueno, aquí si vamos a poner tubería, ya vi la presión que puede ejercerse hasta la parte más baja. Metámosle a toda la línea para evitar que se nos rompa de una sola presión. Y está bien el diseño, no es problema. El problema es de que el costo de un sistema con una sola presión resulta caro. Porque tubería que está a la parte alta donde no hay mucha presión, está diseñada para resistir mucho más presión que la que realmente hay. Entonces, podemos ir fraccionando nuestra línea de acuerdo a la necesidad que pueda haber. Y esto nos ayuda bastante. Ya desde ese punto de vista de la economía, tenemos dos formas de poder diseñar. Una, alternando tuberías de diferente resistencia, o bien utilizando cajas rompepresión. ¿Todo esto lo recuerdan? Sí, la parte teórica, sí, ingeniero. Ah, va. Entonces, ahora veamos cuál es la parte práctica de esa situación. Entonces, la parte práctica es que aprendamos a dividir o fraccionar nuestra tubería de acuerdo a una presión. Veamos un ejemplo. Lo voy a marcar aquí para que ustedes lo copien y podamos tener un verdadero concepto. Tenemos una línea de conducción en el cual están anotados 5 puntos. Desde de una altura de 1000 metros, baja a 950, luego a 900, luego a 850 y por último hasta 800. Quiero que calculen qué presión hay en cada punto que les marqué. ¿Qué presión hidrostática habría en cada punto que les marqué? Copien. ¿Ya copiaron? Si la línea tuviera 2000 metros de longitud, si toda la línea tuviera, ¿cuál sería la distancia horizontal entre cada punto? ¿Puede repetir? Sí. Como resulta de que resulta que tenemos nuestro sistema así, ¿verdad? La parte más alta tiene 1000 y la parte más baja tiene 800.
Y la longitud de aquí para acá, pero en horizontal es de 2000 metros. Ahora yo quiero saber qué valor tiene este, qué valor tiene este, qué valor tiene este y qué valor tiene este. ¿A qué distancia va a estar cada punto de esos?